Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos, welcome al Sapiens. Les habla su amigo multidimensional Ferran Prat. Digo multidimensional porque nos hablamos físicamente, a través de la radio, a través de las redes sociales y, como no nos olvidemos del astral. Y hoy contento estoy nuevamente de tener al profesor Tristán Castell de Pinós, que además os voy a dar ya una exclusiva definitiva y real. Tenemos fecha para el próximo Congreso Sapiens, en esta edición número 15, que he titulado, porque como que va más o menos en esta línea, que incluso hay ponentes que aportaron en su momento tal información que, bueno, yo creo que se avanzaban décadas a lo que acontecería, y los tenemos aquí. Y lo he titulado Luz en la oscuridad del misterio, ¿no? No sé si le gusta este titular del Congreso al profesor Tristán, que lo saludamos. Bienvenido a Sapiens. Pues bueno, contentísimo de estar de nuevo con Ferran Prat en Sapiens, con nuestros fieles oyentes, a los que saludo desde aquí con todo cariño. Y yo, hablando de gustar o de no gustar, que bueno, siempre son cosas absolutamente subjetivas, pero yo, en lugar de que este año ser la 15 edición de Sapiens, yo diría que sería la 14 bis, porque es que recuerda siempre que hoy vamos a hablar de los arcanos mayores del tarot. Y bueno, quiero primero de todo pedir disculpas a los colaboradores de Sapiens, que deben saber muchísimo más de tarot que yo, pero esta intervención está regida por un hecho extraño, que ahora os explicaré. Bueno, ¿por qué decía el 14 bis en lugar del 15? Porque ya sabes que en los arcanos mayores el 15 es el señor ese de los cuernecitos, ¿entiendes? Entonces, pues claro, el 14 bis, que es la templanza, que de alguna forma es el santo grial, me gustaría como más para la edición de este año. Pero con que este año es un año 8, que es la torsión de la lemníscara, la torsión del cero, que hoy entraremos un poco en todo este tema, pues bueno, lo mismo sí que es adecuado que este año sea el 15 y que, a pesar de que hay el señor pero de los cuernecitos, pues pasemos por encima y nos vayamos directamente al trabajo solar del héroe solar y lleguemos a la transmutación final y al retorno al Edén y a la Edad de Oro, que es lo que creo que debemos perseguir todos. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Que bueno, si me permites, Tristán, ya avanzo lo que será tu conferencia del Congreso Sapiens, que vas a revelar algo extraordinario, una información que hasta ahora bien podríamos decir que ha permanecido durmiendo en los albores de los tiempos, y que quizás ya toca descubrirla. Título de la conferencia, Tristán: Nostradamus, las cuartetas secretas y algo que siempre se ha buscado, el oro templario. Solo en formato de flash. ¿Por qué este tema? Bueno, es que Nostradamus, bueno, todos, yo creo que tú debes tener libros de Nostradamus, yo tengo libros de Nostradamus, nuestros oyentes deben tener libros de Nostradamus, todos nos rompemos el coco intentando descifrar las cuartetas antes de que pasen, y solo a toro pasado vemos un poco lo que quería decir este señor, pero tampoco sabemos mucho de la vida de Nostradamus. Hay una biografía oficial, sabemos todos que bueno, que fue consultor de Catalina de Medici, que fue el que anunció la muerte de su marido, el rey, en un accidente desgraciado en un torneo, el que vio la muerte de sus hijos, etcétera. Hay una historia, digamos, de Nostradamus muy interesante. El mismo nombre es un poco raro, ¿no? Porque, claro, sí que dicen que eran judíos conversos, pero ellos vivieron mucho tiempo en Salon-en-Provence, que nosotros sabes que vamos mucho
a la Provence, y pasamos siempre por Salon-en-Provence, por cierto, y que su familia eran judíos conversos y que cogieron el nombre de Notre Dame, y que él lo convirtió en Nostradamus, es decir, en una especie de reunión de macho-hembra, con lo cual aquí vemos un poco también su clara visión cabalística de que el final de cualquier tipo de reencarnación en la que las dos polaridades están aparentemente separadas es la reunión de las dos polaridades en uno, y que por lo tanto sería la idea, digamos, del esoterismo islámico, la ojiroje y la, él, ella, él, que también está sostenido por muchos grupos gnósticos, ¿no? Que es un tema muy interesante también, y que en español, aquí en España, tenemos un intelectual que hizo una gala obscena de su misma creencia, que no sé lo que se llamaba Miguel de Uno, es decir, ahí tenemos una pista muy interesante también. Es decir, era, digamos, una especie de seguidor de estas ideas, digamos, de la reunión del hombre en el andrógino, ¿no? Final. Bueno, pues Nostradamus, por una parte, era esto, supuestamente era converso, pero yo creo que fue un hombre que recibió todas las enseñanzas cabalísticas y rabínicas, y en un momento determinado hay un momento oscuro, hay un momento en blanco en su historia en el cual desaparece él un tiempo. ¿Y dónde desaparecerá? Bueno, desaparecerá en un sitio que revelaremos, que está cerca de Carcasona. Hemos de saber que Alarico, después de robar el tesoro que había traído Tito a Roma, se llevó la menorá y la escondió en Carcasona. Hay otro lugar cerca que se llama la montaña de Alaric, que también hablaremos todo lo que podamos de todo este tema, que es otra línea de poder muy interesante, que está conectada con el catarismo, con la religión occitana, y después también hay una cosa que nos lo conecta con el siglo XIX y el surrealismo, que es un castillo que es el que utilizó Magritte para, pintar el famoso cuadro que es el Château de Pyrénées, que es un castillo que está flotando sobre una roca en el espacio, en vez de totalmente desarraigado de la tierra. Y eso existe en esa zona, hay que ir a conocer todo esto, ¿no? Y en esta zona pues también hay muchas cosas que están relacionadas con el Arca de la Alianza, o las arcas, perdón, yo siempre lo tengo que poner en plural, las arcas de la Alianza, el tesoro el tesoro templario que estaba protegido por las arcas de la Alianza. Ahora no sabemos si esas arcas han sido llevadas a la isla de Spitzberg o no, que eso hemos hablado algún tiempo, y entonces creo que todo esto en un momento determinado me va a dar una conferencia con mucha pasión y mucho interés, porque vamos a tocar cosas que no son habladas de una forma, no están a la luz más exotérica, por decirlo de alguna forma. Sin lugar a dudas será súper interesante, y aparte en tu conferencia en solitario, que no será en solitario, habrá una sorpresa de una de las poetas más relevantes, emotivas, profundas, amorosas que tenemos en la Tierra, y esto será una sorpresa. Bueno, vamos a entrar en materia. Arcanos mayores. Tendríamos que explicar un poco qué son, ¿no? Bueno, yo creo que es un poco complejo, y os pido a nuestros oyentes que tengáis un poco de paciencia, porque esto sería una cosa que me gustaría algún día. Yo no soy un especialista, repito, en tarot, a pesar de que uno de mis grandes maestros, que fue una maestra inolvidable, que era Marita Ross, era una tarotista genial y una astróloga absolutamente increíble, y ella fue una de las personas que me ayudó muchísimo en mi camino espiritual, ¿no? Y ella siempre me machacaba con tú has de ser un buen tarotista. Y yo tenía eso muy perezoso, porque aparte de todo acostumbro a reconocer un poquitín cuáles son mis sentimientos profundos, ¿no? No mis pensamientos, sino mis sentimientos. Mis sentimientos, o mi memoria de la sangre, como dirían algunos autores, siempre me llevaron más cerca de las runas que de otra cosa, ¿no? Pero todo así, y en recuerdo y el cariño a mi querida Marita,
pues muchas veces, bueno, cojo tarots, tengo hasta un tarot egipcio, porque, claro, Marita sempre me decía, esto del tarot, això del tarot, fill meu, vull dir, sempre ve d'Egipte, no pensis que ve d'un altre lloc. O sea, ya ves que me pongo un poco, digamos, en su manera de explicar las cosas, ¿no? Y entonces, ¿qué es el tarot? Bueno, en realidad, si miráis un poco la palabra tarot, lo ponéis al revés, y leéis al revés, que es como se han de hacer las cosas, que pone, pues, Torah, es decir, que está basado en las, digamos, doctrinas secretas de la cábala mística, ¿no? Perdona, bueno, pero acaba en T, ¿no? Tarot, al revés, a ver, T-O-R-A-T, sería Torat. Torat, sí, es lo mismo. Es que, claro, sabemos el hebreo, tiene sobre todo el paleohebreo, el hebreo contemporáneo, pues es diferente, ¿no? Pero que el paleohebreo, eran solo, digamos, esos sonidos consonánticos, con lo cual, digamos, la pronunciación era gutural. Y después también hemos de hablar, algún día hablaremos sobre este tema, que la pronunciación del hebreo clásico, hemos de tener en cuenta que los pueblos semíticos de aquel momento, digamos, tenían algo que tenía también la dinastía de los Habsburgo, de la cual también hablaremos con el tema de Nostradamus, porque todo va a parar al mismo sitio. Tenían la mandíbula inferior prognata, es decir, un poco adelantada. Y en el caso de las tribus estas hebreas, aparte, pues bueno, de la típica nariz que todo el mundo reconoce, eran los labios leporinos, ¿no? O sea que los labios quedaban, digamos, adelantados el uno sobre el otro, con lo cual la pronunciación de las vocales no solo era difícil, sino que era muchas veces irreconocible. Y por lo tanto, bueno, esto es una teoría, digamos, que creo que está reconocida por todos los que han estudiado el hebreo clásico, ¿no? Pero al igual que, por ejemplo, la pronunciación de los mantras sánscritos no se puede pronunciar correctamente si la lengua no aprieta el paladar y se produce, claro, los grandes maestros de los mantras y de los tantras, todos hablan de que para pronunciar correctamente los mantras, para que tengan la sonoridad exacta, la lengua tiene que presionar el paladar. Y probarlo vosotros y veréis como, digamos, a boca abierta el sonido es diferente y cuando la lengua está apretando el paladar, pues da otro sonido muy distinto, ¿no? Pues así nos pasaba un poco con el hebreo. Y entonces quiero decirte que la Torá o la Torá, ¿entiendes? O sea, con que el gran problema de todo esto es que la vocalización es más, digamos, como te lo digo, más insonora que la consonántica. Pero bueno, en cualquier caso, también tener en cuenta que los nombres que se escriben al revés, como por ejemplo Tíbet, que se puede leer de una forma aproximada al revés, o por ejemplo el señor George Soros, que escogió también una cosa que se lee al revés, Soros y Soros. O sea, hay muchas cosas que tienen, digamos, hay muchas sonoridades que favorecen la penetración en planos de conciencia. Y entonces, pues aquí tenemos esto, ¿no? A ver si me vas a descubrir mi secreto de mi nombre. Sí, ya hablaremos. Bueno, es que además yo siempre lo he tenido clarísimo, no, más allá de claro. Hay personas que cuando ponen el nombre a sus hijos o a sus hijas y tienen ciertos conocimientos, no ponen aquel nombre que más les gusta porque sí, sino que hay un altísimo contenido de información resonante que en un momento dado de la vida, pues aquí le parece como si ¡pim! Se te encendiera una luz interior, ¿no? Y dices, oye, ¿y esto por qué? No. Oye, pues tú ves glosando, como hicimos en el pasado programa, la palabra pirámide y verás lo que hay, ¿no? Pues en cada persona tiene, no todos, pero un alto contenido en su nombre de resonancias que, pues bueno, pueden brindarte oportunidades maravillosas. Y creo que con esto ya nos entendemos. Perdona el inciso, profesor. Al paso de lo que estás diciendo, que muy acertado, también te voy a decir que Tristán, no leído al revés, pero si cogemos las dos sílabas tris y tan y las intercambiamos, al revés es tantris. Por eso Richard Wagner, cuando en la ópera Tristan und Isolde, cuando los dos llegan al clímax de amor en el cual tienen que
digamos, hacer un coito amoroso y ella se retira, porque claro, en los tiempos antes de la famosa píldora aquella que destruyó tantos fetos y del invento de los preservativos, pues el tema de la penetración muchas veces tenía resultados de concepción indeseada, ¿no? Y entonces Tristán, ante la reticencia de ella, le dice, no te preocupes porque yo soy tan triste. Con lo cual entramos ya que Wagner ya conocía todos los sistemas tántricos, ¿eh? O sea que aquí en el mundo wagneriano hay muchísima información que valdría la pena algún día también hablar de Richard Wagner y de su mundo. Con lo cual acabaríamos otra vez en donde, en Rennes-le-Château, pero bueno, vamos a dejarlo, ¿eh? Bueno, y el aparato de política publicitaria del régimen nazi, ellos que utilizaban todos estos recursos, utilizaban afinación a un La 440 cuando tendría que ser una afinación a La 432, ponía la música de Wagner y seguidito el discurso político, y fue pero una auténtica, pues bueno, podemos decir, vamos a decirlo muy elegantemente, un efecto flautista de Hamelin a toda una sociedad. Bueno, perfecto, está muy bien. O sea, si nosotros que conocemos ya perfectamente hoy en día en las propiedades de la cimática, a ver, en la sociedad, de alguna forma, ¿me entiendes? El objetivo común de un pueblo tiene que estar de alguna forma avalado por algún tipo de conciencia que no sea 100% racional. Es decir, en este mundo hay un libro muy bueno sobre todo este tema, del tema del arte, el Tercer Reich y el tema del sonido, todas estas cosas están muy bien hechos. Yo no recuerdo la autora, es una autora española, además ciertamente muy bueno, por cierto. Y entonces, es decir, una sociedad tiene que avanzar en un sentido, no como ahora que no avanza en ningún sentido y lo que hay es la dispersión absoluta. No se sabe quién es hombre, quién es mujer, quién es medio hombre, medio mujer, medio hombre. No sabemos si vamos hacia arriba o hacia abajo, si creemos en Cristo o en Satán. O sea, todo está absolutamente desconfigurado. O sea, tenemos un sistema social desconfigurado. Y al igual que los sistemas informáticos, cuando se desconfiguran, son erráticos. No producen información ni llegan a ningún tipo de producto creíble, ¿no? Pues bueno, más o menos, esto es un tema que realmente merecería un día un análisis, digamos, más tranquilo, no tan a bote pronto, ¿no? Bueno, y hay una cosa. Es que me encanta conversar con personas tan sabias como tú, Tristán, porque todos sabemos que venía un tiempo de un despertar de la humanidad espectacular, pero a un nivel que uno mismo se podía incluso sorprender. ¿Y qué se hizo? Claro, tampoco interesa, y esto creo que estaremos todos de acuerdo, que desde determinadas élites o entidades no interesa una sociedad despierta, no interesa una sociedad bien informada, no interesa una sociedad amorosa, no interesa una sociedad cooperativa, no interesa erradicar el mal, y entonces se inventaron lo que se inventaron y llevamos pues como 4 y 5 años que se ha activado toda esta contraofensiva, estas contramedidas para que no hubiera ese despertar majestuoso y esplendoroso. Y estamos sumidos en donde estamos sumidos. Y lo dije en su momento, ojo, que han abierto un portal tremendo del bajo astral. Está dicho en radio, está grabado y sigo reafirmándolo porque día a día vemos que, ¿sabes aquella frase? Oye, vamos dándoles una vuelta de tuerca que no se quejan estos. Otra vueltecita de tuerca. Oye, mira, lo aceptan todo. Qué bien, ¿no? Pero, Tristán, ¿cómo estamos a día de hoy? Futudets, que se dice en catalán. Y bueno, pues mira, a eso iba porque el otro día me pasó algo raro. Uno de una pareja que son alumnos míos del curso de runas, son muy avanzados y que en estos momentos están en un cambio de vida, que han de vender una casa, que no se acaba de vender, que no encuentran el paso.
y me ha hecho una mano a ver cómo ves esto y tal. Y yo por el mundo rúnico ya les había confirmado que sería, pero no sería fácil el paso, ¿no? Pero entonces, bueno, como que están un poco agobiados y angustiados, pues bueno, me cogí los arcanos mayores solo para dar, pues, ¿sabes? Aquí abrir un poco una ventana, a ver qué es lo que iba a pasar y tal, ¿no? Y bueno, después de hacer la consulta, pues bueno, reuní las cartas en el mazo. Yo siempre las cartas, los arcanos, las figuras, no las guardo mezcladas, sino por orden, ¿eh? Es decir, que respeto, digamos, el orden establecido del desarrollo de los arcanos entre el 0 y el 21, ¿no? Y entonces, pues nada, pues ordené las cartas tranquilamente en el mazo, y cuando los iba a depositar en la mesa, hice un mal gesto, y una parte de las cartas cayó al suelo, y las otras me quedaron en la mano. Iba a recoger los arcanos que habían caído en el suelo, y entonces me doy cuenta de lo que me había quedado en la mano es un ciclo completo. Es un orden completo, y pensé, ostras, esto tiene que tener una lectura, ¿no? Y entonces, pues bueno, no pasa nada, porque me queda en la mano el 12, el 13, el 14, el 15, el 16, el 17, el 18, el 19, el 20 y el 21, ¿no? Entonces me doy cuenta de que me queda el 12 en una parte y el 21 en la otra, que es el 12 al revés, y que en realidad son la misma figura, pero perfectamente metidos. Una es cara y la otra es cruz. El 12 es el ahorcado, mucha gente dice el colgado, y otros autores dicen el ahorcado. Yo prefiero el ahorcado. Y el 21 es el mundo, que es la mandorla, que es la consecución de, digamos, el androginato absoluto, que no está representado como mitad hombre o mitad mujer, como en el Shiva Ardhaneishvara, ¿no? Que es mitad hombre, mitad mujer, sino que es una mujer desnuda, rodeado por un tul que se enrosca en su cuerpo en forma serpentino, dentro de una mandorla, que en latín quiere decir la almendrita, que es como se le dice coloquialmente al sexo de las señoras, ¿no? Y entonces, claro, el ahorcado está cabeza abajo, y en cambio esta mujer, rodeada por el poder serpentino dentro de la mandorla, entonces está totalmente flotando en el aire, ¿no? Y digo, bueno, aquí hay un ciclo completo, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que, a ver, si los arcanos mayores del tarot, luego ya sabemos que existen los arcanos menores, ¿no? Que son, no vamos a describirlos aquí porque no es una clase de tarot, sino, digamos, es una pequeña experiencia que yo os quiero transmitir, ¿eh? Entonces, si estos arcanos fueron diseñados, digamos, por un orden, y ese orden se ha mantenido desde que en la noche de los tiempos, en Egipto o donde fuera, y se ha ido reproduciendo como un sistema de predicción a través del tiempo, es porque el orden resuena cíclicamente. Es un pulso que se va repitiendo en el tiempo, y por eso siempre podemos volver a él. Es exactamente lo mismo que las runas, porque está armonizado con el tiempo, ¿eh? No es una cosa que ocurre ahora sí, ahora no. No, hay un ritmo, y ese ritmo está subyacente en todo, ¿eh? Y entonces, claro, aunque siempre que hacemos el tarot lo que hacemos es barajar, mezclar, para, claro, encontrar los puntos que están, digamos, como más tocando a los karmas personales. Pero el karma colectivo está constantemente flotando en el espacio-tiempo como un círculo que se va reconectando. Y su carta media, que es el arcano medio, que es la rueda del espacio-tiempo, entonces es lo que nos dice exactamente qué es lo que ocurre ahí. Hay un sistema muy bueno, que el autor, que es Malcolm Godwin, que tiene 2 libros que son absolutamente demoledores. Uno sobre los ángeles y otro sobre el Santo Grial, y res més. Pero los dos son acojonantes, ¿no? En el del Santo Grial, que él habla mucho de los cátaros, dice, es que los cátaros ya llevaban la conciencia del tarot y la conocían, y en realidad, digamos, es herético porque de alguna manera revela, digamos, las sombras de la Iglesia. Y entonces ellos trabajaban en una cosa que se llaman los anillos del eterno retorno,
y que es una estructura del tarot, ¿me entiendes?, en la cual las cartas se complementan y dan mensajes entre sí, y que son dos anillos que se mueven como una lemníscara, ¿eh? Y está representado, claro, yo también pues he de decir y aclarar que yo el tarot que uso, ya sé que mucha gente dice que no, que el de Marsella queda muy bien, o sea, aquí en casa tengo, yo creo que son 20 tarots, eso es impresionante, pero el que uso por mi propia naturaleza, porque me va allí, es el Rider-Waite, ¿no? El que diseñó Arthur White, pues esa mujer pícara que se llamaba Pamela Coltman, ¿eh? Y que hicieron este diseño tan interesante. Bueno, entonces me encuentro, esto aquí y leo. El ahorcado. ¿Qué veo yo en el ahorcado? El crucificado al revés. El Cristo al revés. Deus inversus. ¿Eh? Y entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Es un señor que está colgado ahí, pero se suspende por un pie, el otro pie que no está atado a esta especie de cruz, que es como un ataúd, se queda plegado debajo del otro pie en forma de 4. Y entonces yo digo, vaya, el número 12 es 8 y 4. El 4 está representado en este hombre que está colgado al revés. Entonces, el 8, ¿qué es? Es la fuerza, es la mujer que domina la potencia masculina, que es la potencia solar. O sea, hay que respetar las dos cosas, la potencia lunar y la potencia solar, pero cada uno tiene que realizar, digamos, su camino de luz. Y en el caso del héroe, del guerrero, y como hablo en el libro del guerrero asceta, el camino del hombre es un camino solar, ¿no? Y por eso, en esta representación del Rider-Waite, este ahorcado está con la cabeza al revés, con el halo solar al revés. ¿Y qué me dice esto? Que estamos en el momento del anticristo. ¿Eh? ¿Y qué ocurre además? ¿Cuál es uno de los síntomas del momento del anticristo? Que el poder de la mujer perversa oculta la fuerza y subyuga la fuerza del varón que busca el camino solar. ¿Y qué es lo que está pasando en estos momentos? Miro un poco a mi alrededor en el rum de todo lo que pasa y me doy cuenta de que, claro, aquí el rey, ¿me entiendes?, está debajo de la reina y que el presidente está debajo de la presidenta. Es decir, que la fuerza de las mujeres están subyugando el verdadero poder, pero de las mujeres estas perversas que tienen una actitud no positiva. Entiendo que el sagrado femenino, que vamos a llegar a él en la carta número 21, es lo que prevalece, pero en estos momentos está una fuerza perversa. Y esto es lo que está ocurriendo ahora en España, pero lo más importante es que es el mundo del anticristo que anuncia el siguiente arcano, que es el arcano de la muerte. ¿Qué vemos en el arcano de la muerte? Vemos un señor de negro, que es el Papa Negro, que monta un caballo, que es el Papa Blanco, y que en estos momentos, pues bueno, está denunciado y hay un debate tremendo dentro de la Iglesia, incluso dentro de los propios jesuitas, en el cual se está descubriendo que este señor, que va a pulular por allí, por el Vaticano, que es un impostor, está destruyendo todas las enseñanzas de la verdadera Iglesia de Cristo, que fue la que en un acto de desesperación intentó preservar Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, ¿no? Y la carta de la muerte lo que hace, pobrecitos, es patear todo lo que había hecho el hombre anterior. Se ve el sol en el horizonte hundiéndose en un ocaso detrás de las Torres Gemelas, que es el 1-1, y que vemos que entraremos en el mundo de la oscuridad. Al lado, ¿qué tenemos más? Bueno, pero aparte de la carta de la muerte, vamos a ver que hemos dicho que el ahorcado es el 8 más el 4, la carta de la muerte es el 8 más el 5. El 5 es el Papa, por descontado. Y recordar una cosa, este año es un año 8. Lo he dicho y lo he repetido 1000 veces. Que el 8 es la torsión del 0 y que por lo tanto es un año de estrangulamientos y de dificultades. La siguiente carta, gracias a Dios, que es la que decimos que es la templanza, que sería el 7 más 7, aquí nos salvamos, pero que su relación con el 8 es significativa.
es el 8 más el 6, que vuelve a ser la carta del año, que es digamos, la fuerza inversa, el 8, de la carta o el arcano de la fuerza, más el 6, que sería la carta que lucharía, digamos, que contra la polaridad de la siguiente, que es el 15, que es el diablo. Hay dos cartas en las cuales se relaciona la pareja, que es el 6, que es la relación del Tantra elevado, ¿entiendes? Que está guiado por la potencia angélica, y después el 15, que de alguna manera está relacionado con la potencia diabólica, que tiene atados por el sexo, ¿entiendes?, pervertido y absolutamente oscuro a la pareja. Y entonces, pues bueno, la siguiente carta, y entramos en un momento complicado, ¿no? A partir de ahora, la carta, digamos, número 14, que es la presencia del Santo Grial, porque vemos a un ángel que está reuniendo los contenidos de dos copas, y en lugar de caer el agua en vertical, el agua se pasa de un cáliz a otro en horizontal, con lo cual quiere decir que el ángel, ¿me entiendes?, el ser de luz, puede llegar a transmutar las leyes de la materia, que es el verdadero sentido oculto del Grial. El ángel tiene un pie en el agua y un pie en la tierra, que significa que puede comprender y actuar sobre los planos ocultos o los planos tangenciales. El agua siempre significa los planos ocultos, y vemos que el camino que sale de ese pequeño estanque en el cual hunde su pie, busca entre las dos montañas del horizonte trasero el sol que está brillando plenamente, es decir, el camino solar. Por lo tanto, ahora vamos a empezar una guerra del Grial contra todo lo demás, ¿no? Y ahora entramos pues en el mundo de la noche. En el mundo de la noche, pues bueno, tenemos, pues ya hemos descrito al señor de los cuernecitos, ¿no?, que está por ahí, que es el 8 más 7, que quiere decir que esa potencia oscura, estrangulante, controla el 7, que es la capacidad de decisión. Es la famosa carta del carro, ¿no?, en la cual pues hay una esfinge negra y una esfinge blanca que tiran del carro, y el guerrero, se está controlando las dos potencialidades. Aquí las dos potencialidades están absolutamente sumidas al hombre oscuro o al ser oscuro, ¿no?, con el pentáculo al revés. El siguiente arcano es la torre. ¿Y qué vemos allí? Que toda esta situación del anticristo, del Papa Negro, que el Papa Negro es muy posible que muera, también. O sea que hemos de esperar, no sé si no creo que con alegría, a mí no me gusta nunca que se muera nadie, ¿no? Pero creo que... Una pregunta. Había una predicción en una cuarteta que, bueno, pues para este año corriente, el 2024, quizás tiene una desviación de un año más, el 2025, pero ese Papa Negro podía, pues bueno, fallecer, con lo cual daba no sé, había unos cambios, ¿no? Ahí vamos. Entonces, en el momento, la carta de la torre es el apocalipsis, ¿me entiendes? El momento álgido digamos, en el que prevalece la torsión, el momento de la estrangulación del 8. ¿Qué quiere decir esto? Que 8 y 8, 16, son 2 veces 8, ¿eh? Y entonces aquí, ¿qué es lo que vemos? Bueno, el palacio, la torre, el Vaticano, las coronas, todo salta por los aires. La banca salta todo por los aires, ¿eh? Y entonces tenemos de tener en cuenta que nos estamos acercando a un momento un poco complicado. Desaparición de las monarquías. Se ve que también después de la muerte de los Rothschild, la monarquía inglesa se está cogiendo un camino absolutamente errático que no sé si se podrá recuperar. La monarquía española ni te cuento. Mientras también el rey de España es el rey de Jerusalén. Menudo papelito está haciendo el señor para ser el rey de no sé dónde. La cuestión es que esto va a saltar por los aires, ¿no? Después de la destrucción de este poder, que será un momento traumático, ¿no?, todavía estamos, digamos, en la parte oscura de la noche, ¿no? La carta de la muerte, también allí Nostradamus
dio en el clavo totalmente cuando dijo que habría un papa blanco y un papa negro, Ratzinger, y el jesuita, que es el papa negro, y aquí vemos la carta de la muerte, que es negra, con el estandarte negro, que está cabalgando el papa blanco, la iglesia de la luz. Pues esto anuncia a la noche, el Grial casi está luchando para impedir que se extinga la luz, pero claro, tenemos una potencia muy oscura, que es el diablo y la torre, que son contiguos, ¿no? En el mundo de la noche tenemos una esperanza, que es Istar, que es la estrella de la tarde y la estrella de la mañana, pero que todavía pertenece al mundo de la luz, que destaca, sobre todo, se ve de día y al atardecer, pero también pertenece al mundo de la noche, al mundo de las estrellas. Es la recuperación de la fuerza del Grial, pero en este momento ya no es un ángel, un andrógino, sino que es una mujer la que va, de alguna forma, a conseguir que la luz de la estrella de Istar, de Venus, se imponga a todos los aspectos de la oscuridad que tendremos que sobrepasar, ¿no? Y a pesar de ello, seguiremos en el mundo de la noche con la luna, pero que es una luna que refleja la luz del sol. Entonces vemos que en la carta de la muerte el sol se pone entre las dos torres, y en la carta de la luna como reflejo del sol, digamos, amanece entre las dos torres. Y esto es lo que nos dará la entrada al mundo de la regeneración y al regreso del poder de la luz y del héroe solar, que es el sol, que es lo que va a favorecer la aparición del signo en el cielo, y que será lo mismo que debió ver Constantino un momento, que aquí se ve, lo que vemos es un ángel con un estandarte, con una cruz, que es lo que hace, nos lleva al poder del renacimiento, y ese poder del renacimiento cierra el ciclo con la carta número 21, que es 12 al revés, y que es el mundo. Entonces, claro, cuando me encuentro con todo esto, yo veo que entramos en un momento muy complicado, que numerológicamente podemos ir entrando también, como os he expresado al principio, en cada uno de los arcanos, la construcción numérica de cada arcano, pero que quiero decirte que no quiero tampoco alargarme, porque es una matemática que sería mucho más comprensible si pudiéramos de alguna forma ahora en estos momentos dar una imagen de los arcanos extendidos en la mesa y entonces ver un poquitín cómo es el ciclo. Resumiendo, entramos en un momento de transición difícil. Difícil. Hemos de pensar que a mediados de este año pueden pasar cosas muy complicadas. No estamos lejos de una guerra generalizada, y esto creo que debería alertarnos a todos de que, de una manera o a través de la meditación o de los grupos de resistencia, como yo propuse cuando hicimos aquel programa tan bonito que se llamó Aurea Catena. Entonces hay que oponerse a esa violencia absurda que en estos momentos se está de alguna forma difundiendo por el mundo. Ayer vi una noticia que me alertó muchísimo, y no es directamente, digamos, un anuncio de un acto militar, sino que creo que es peor. Putin ha anunciado que va a revocar el acuerdo de reunificación de Alemania. Y esto es bastante gordo. Explícanos. ¿Por qué va a revocar todo esto? Sabéis, porque una vez que recuerdo que tú me preguntaste, que el canciller alemán, que además el nombre se llama Pistolius, un poco más se llama Pistolas, había dicho que nos preparáramos para una guerra con Rusia. Dije, pero estos tíos están absolutamente idos de la olla, ¿o qué? Claro, estos pobres marionetas que están allí en el gobierno de Alemania, pues realmente lo que ocurre es que Alemania nunca, desde el 30 de abril de 1945, la capitulación de las fuerzas del Tercer Reich, no tiene firmado ningún armisticio. Es decir, es un país ocupado, y por lo tanto no tiene soberanía. Y entonces simplemente hacen lo que le dicen.
Y claro, Putin ha dicho, cuando firmamos el acuerdo de liberación de la Alemania Oriental, retiramos nuestras tropas de Alemania Oriental. Pero dice, Estados Unidos no ha retirado nada. La base de Ramstein es una de las bases operativas más importantes de Europa, porque, entre otras cosas, y como se firmó en el pacto, digamos, de liberación de Alemania Oriental, se decía que la Alemania reunificada no podría tener dentro de su territorio armas tácticas no, digamos, autorizadas por el acuerdo, ni podía desarrollar un ejército, ni podía crear más armas, cosa que, bueno, Alemania pues ha hecho un ejército muy técnico, muy modernito, y encima no tan solo ha diseñado y fabricado armas, sino que encima se las ha ido dando a Ucrania por todo este mal rollo que hay, ¿me entiendes?, de esta rusofobia que nos va a llevar, si no vamos muy finitos, nos va a llevar a una guerra destructiva, ¿eh? Pero una cuestión, yo recuerdo que reinaba el año 2020, en total hace 4 añitos, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, envió incluso un telegrama al presidente alemán Frank-Walter Steinmeier y, recordemos, a la canciller alemana Angela Merkel en ocasión del 30 aniversario de la reunificación de Alemania, ¿no? Sellada el 3 de octubre de 1990. ¿Qué ha pasado aquí, entre medio? Pues nada, que simplemente, que hablas de Angela Merkel, en un momento determinado, en una entrevista que le hicieron, porque ellos hicieron un pacto de no agresión y firmaron un pacto de no agresión y de no sé qué con Rusia y qué tal y qué cual. Y un día le preguntaron, oiga, perdonen, ustedes no están respetando los términos del acuerdo, ¿por qué firmaron este pacto? Y dice, no, solo para dar tiempo, para que armáramos a Ucrania. O sea, ahí había ya una intención previa, aparte de que hemos dicho por activo y por pasivo, que esa organización americana que tanto nos gusta, que desde los años 60 están planteando la guerra con Ucrania. ¿Por qué? Y Rusia. Provocar una guerra con Rusia, porque Ucrania es el país que tiene la frontera más larga operativa, porque claro que Finlandia tiene una frontera con Rusia, pero a kilómetros de hielo ártico. En cambio, Ucrania, digamos, toda su extensísima frontera, aparte de tener la función estratégica de la salida del Mar Negro, ¿ves? Digamos, en la Rusia que hay inmediatamente tocando a Ucrania, es la Rusia industrial, la Rusia agrícola, la Rusia de la supervivencia del gran imperio ruso. Y eso, claro, los alemanes, que no eran tontos, y que aparte de lo del Afrika Korps, que algún día también hablaremos de esto, pues ahora la campaña terrible que hicieron para la conquista de Stalingrado era justamente para tumbar todo el poder industrial de Rusia. Si aquello caía, Rusia no tenía sistema de supervivencia, ni de alimentos, ni de industrial, ni de petróleo, de nada. Si se hubiera conseguido tumbar Stalingrado, ¿me entiendes?, aquello pues habría sido el fin de Rusia, ¿no? Y claro, dentro de todo lo que hicieron fue esto lo sabe también seguramente Felipe, fue un milagro absolutamente táctico. Dicen que cuando después de la caída de Stalingrado, los rusos invitaron a De Gaulle para que viera lo que habían hecho sacando a los alemanes, como diciendo, bueno, vosotros mucho francés, mucho Napoleón y mucho todo lo que queráis, pero tenéis a los alemanes en París disfrutando todas las noches en el Folies Bergère. Y entonces se llevaron a tal, y cuando estaban visitando todo, el De Gaulle preguntó, dice, ¿y cómo consiguieron llegar aquí? Y los rusos dijeron, Ejército Rojo, por nuestro poder de resistencia, nuestro padrecito está, le dicen, no, los alemanes ¿cómo consiguieron llegar aquí? Porque no lo entiendo. O sea que, imaginaros cómo está el tema, ¿no? Y entonces, pues claro, en estos momentos nos encontramos con una situación absolutamente muy complicada, ¿eh? Y entonces, pues bueno, es lo que yo veo aquí en medio, que a mediados de este año estamos en una situación de peligro absolutamente espeluznante. Bueno, mira, vamos a... ¿Me permites intervenir un segundín? Por favor. El tiempo nos vuela. Mira, hay una cosa que quería comentarte que, por cortesía, siempre dejo hablar, claro, faltaría más, ¿no?
Pero cuando hablabas de aquel arcano, de aquella carta del tarot, de aquel del colgado, yo solo voy a decir una cosa. Y a veces tenemos que dejar que la gente investigue, porque si no, oiga, esto no puede ser. Pero, amigos y amigas, preguntaos, ¿por qué muchos de vosotros, y estoy convencidísimo, dormís en la cama con las piernas en forma de 4? Investigad y os podéis sorprender. Y después hay otra cosa, ya sabes que yo con el péndulo somos muy amigos, el péndulo y yo, y la conexión que hay con la información en los registros acásicos de eventos venideros. Oye, me chifla. Y le pregunté no hace mucho, Tristán, bueno, oiga, se habla mucho de la parusía, de la llegada del anticristo. Digo, mira, solo quiero preguntar 2 cosas. Una, si realmente es verdad esto. Me contestó un sí claro y rotundo, pero con una contundencia que incluso me quedaban los dedos, me quedaban marcados de tanto aguantar de la presión que ejercía cuando daba la respuesta, porque el péndulo al fin y al cabo lo que va es a buscar una información en unas líneas temporales, en el plano, en unos planos, podríamos decir, atemporales, pero en el tiempo, en lo que llamaríamos los registros acásicos, y en forma de estímulo te responde, y me dijo que sí. Y le pregunté, bueno, ¿y si tiene que venir un Mesías o si hasta aquí, dónde está? Solo dime dónde está. ¿Y sabes qué me dijo, Tristán? Me dio una cifra, 13. Y digo, bueno, ¿y esto qué relevancia tiene? Hice otra preguntita, digo, bueno, ¿qué estaríamos hablando? De un 13, hora, numérico, un 13avo país. Y bueno, la respuesta fue que está en el paralelo 13. O sea, en el paralelo 13 ya está ese Mesías que decía la parusía que vendría no en forma de conciliador, cogiendo referencia a Jesús el Nazareno, sino en forma de justiciero en el paralelo 13. Y bueno, le pregunté, oiga, ¿y si tiene que venir un anticristo, por dónde se mueve este sujeto, no? ¿Y sabes qué me dijo? En el paralelo 40. Y más ya no voy a decir. ¿Qué te parece? Bueno, es una información, ¿eh? Yo también utilizo muchísimo el péndulo desde hace mucho tiempo, es el que refuerzo casi todas mis consultas y bueno, pues, yo puedo decir que al menos a mí lo que me dice siempre es fiable, ¿eh? Es que a veces estoy esperando un taxi y no viene, pregunto ¿cuánto tiempo va a tardar el taxi? Porque tengo muchísima prisa, tardará más de 5 minutos, no, tardará más de 6 minutos, no, tardará más de 7 minutos. Al final digo, bueno, tardará 3 minutos, sí, y a los 3 minutos viene el taxi delante de donde estoy. Es decir, lo hago, digamos, lo utilizo mucho para cosas muy elementales, para tener siempre que la seguridad de cuando estoy, digamos, solicitando a mis guías espirituales, a mis maestros, una ayuda para un momento determinado, siempre va a ser una respuesta fiable, ¿no? A ver, si quieres, es un poco frívolo esto, ¿no? Pero a mí me da muchísima seguridad. Bueno, es un elemento de consulta, caray. Siempre estamos consultando, ¿no? Con internet, con asesores, incluso con el médico, a nivel laboral, etcétera. Oye, pues sí, es un elemento más a tener en cuenta que sabiéndolo utilizar bien, porque esto es como todo, uno puede saber conducir, pero conducir bien ya es otra cosa, pues lo mismo te da un abanico de información que es alucinante. Y en el día a día, a corto, medio o largo plazo, incluso puedes consultar cosas del pasado. Da un acierto, pero que dices, oiga, y siempre esto me ha hecho pensar de decir, ¿y si esto, lo que estamos viviendo, es el pasado y donde va a buscar la información es del presente? Y esto me daría mucho a entender este grado de acierto tan extremadamente alto, Tristán. Por eso es lo que te decía al principio, porque estamos viviendo sobre un ciclo que se va repitiendo con diferentes actores, diferentes caras, diferentes decorados, pero siempre es el mismo. Y yo lo que veo de hoy, ¿me entiendes o no? Que no quiero hacer, digamos, una exposición ex cátedra,
pero que lo que me llamó mucho la atención es el hecho de que cuando se dispersa una gran cantidad de los arcanos, me quedan centrados en un paréntesis del 12-21 exacto. Y entonces empiezo a ver la relación del 8 con cada uno de ellos, y en cada uno de ellos me da una explicación y me da un camino. Es decir, que esto es algo que no es un fruto de una consulta, sino es un fruto de un acceso, mientras fortuito, de una advertencia que viene de otra parte. ¿Entiendes? Es decir, que si yo hubiera extendido los arcanos o los hubiera buscado, vamos a ver qué pasará, porque no sé qué, porque no sé cuántos, pues seguramente estaríamos hablando de otra cosa. Y una cuestión, ¿tú crees que Nostradamus utilizaba, pues, no sé, lo que se conoce como el tarot de Nostradamus? El tarot utilizaba para recabar información del futuro, pues, el péndulo, etcétera. ¿Utilizaba algún elemento de este tipo, o simplemente él ya conectaba como, por ejemplo, pues no sé, podríamos decir Nikola Tesla? Yo creo que era un hombre, digamos, con un don, y ese don, digamos, no es un don específico, era un buen médico, que supo no sé qué, que conocía de hierbas, pero seguramente que los cabalistas de la zona, en aquellos momentos, a estos chicos que de alguna forma eran un poco destacados, pues ya les iban dando una información superior, y ellos iban, digamos, despertando el don. Pero ellos, el caso de Nostradamus, o ella, digamos esta especie de androginato, entonces este hombre, de alguna manera, fue a buscar algo que ya existía y que estaba escondido y entonces ese es el tiempo, entre paréntesis, que vamos a intentar investigar y plantear cuando hagamos lo del Congreso, ¿no? Nos quedan 3 minutitos de programa. Venga, ¿quieres añadir algún elemento más a lo que podría ser, como siempre, profesor, una primera parte de una parte de las muchas partes que vamos a tratar estos temas? Porque esto es una maravilla, ¿eh? Yo me recuerdo a veces, Sapiens, vuestros argumentos, vuestras investigaciones, un poco aquella película de La búsqueda, o sea que una cosa te lleva a la otra, la otra a la otra, y la otra a la otra, y la otra a la otra, y esto no es estresante, es fascinante. De todas maneras, ahora, y hablando, ¿me entiendes?, del Tarot Torah y todas estas cosas, me llama mucho la atención que recientemente el intruso del Vaticano ha dicho que por favor que los cristianos que no toquen el tarot ni por casualidad, que nada, que esto es absolutamente va en contra de la fe, del no sé qué, de no sé cuántos. Y bueno, precisamente los jesuitas, que siempre han estado, digamos, en una parte, digamos, muy extrema de la ortodoxia, que han sido los anti-Ratzinger y anti-Opus Dei al 100%, y me recuerdo que tengo un libro maravilloso que para los que estén interesados en este tema, es muy contrastante, que se llama Los Arcanos Mayores, y que está prologado por un ex jesuita, que desgraciadamente ha pasado al otro plano, que se llamaba Hans Urs von Balthasar, que era de origen, digamos, germano-suizo, y entonces este hombre se apartó de la orden jesuita y de la Iglesia, e hizo un libro sobre el tarot absolutamente espectacular, ¿no? Y entonces me llama mucho la atención que, bueno, además fue un hombre que tuvo mucha relación con Joseph Ratzinger, y que el propio Juan Pablo II, el Papa polaco, intentó rescatarlo para la Iglesia nombrándolo cardenal, pero murió al poco tiempo, o sea, no tuvo tiempo de entrar en el colegio cardenalicio, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque este libro, el texto, que además es un libro para mí de los más importantes que tengo sobre el tarot en casa, este libro no tiene autor. Tiene alguien que lo ha prologado, que es este personaje escribió 113 libros y una cantidad de artículos sobre el mundo cristiano ecuménico y no ecuménico, espectacular, pero este libro no tiene autor. Y siempre me he temido mucho que ese no autor es o una de dos, o era Wojtyła, que tuvo una gran relación con él, o era Joseph Ratzinger, con el que también tuvo muchísima relación.
A mí me mandase más el tufillo de que era Joseph Ratzinger, ¿no? Y también, bueno, que me sorprende mucho las declaraciones de este señor que dice que, bueno, prácticamente ha hecho un anatema otra vez contra el mundo del tarot, cuando justamente el libro, uno de los más clarificadores que hay sobre el tarot, es este libro, probablemente escrito por uno de los dos papas y prologado por Hans Urs von Balthasar, que es un teólogo cristiano, a pesar de verse, le pasa lo mismo que a Raymond Panikkar, que se apartó del orden jesuita y del Opus Dei, y después, bueno, ha sido, digamos, uno de los teólogos más y aparte conocidos, y que hemos tenido pues el don de la vida de convivir con él y escribir un libro conjunto, ¿no? A ver hacia dónde se dirige la humanidad. Bueno, aquí en el planeta Tierra tenemos los humanos y los terrestres, pero bueno, en definitiva, más o menos cohabitamos y vivimos conjuntamente. A ver cuál será la siguiente vuelta de tuerca que nos espera. Y como decías, tenemos que estar muy atentos. Un papel activo y buscar la regeneración de la sociedad humana, de la relación entre hombre-mujer, hombre-hombre, la relación humana por encima de todo, la humanidad por encima de todo, y la visión de un mundo regenerado y limpio, porque estamos tirando basura por todas partes, abandonando territorios agrícolas, algunos desde el poder obligados a abandonar. Bueno, pero esto forma parte del plan vamos a decirlo, de los oscuros, ¿no? Hacer que el campo se abandone con leyes muy restrictivas. Esto forma parte de un plan, está clarísimo. El que no lo quiera ver, vaya, es que tiene una buena venda en los ojos. Claro, pues entonces debemos empezar a decir las cosas por su nombre. Y no hay ni a la Agenda 2030, ni el plan, ni la OMS y tal. Hay una confabulación satánica contra el hombre, contra la humanidad. Y eso es lo que hay que parar a cualquier precio. Y ojo, que digamos aquí, esta especie de pequeño mensaje que he recibido yo, y que me dice que los pasos se van a respetar. Todo eso que he dicho yo se va a respetar. Primero uno, después el otro, y va a haber un momento de conflicto muy fuerte, porque es que no vamos a salir de esto sin un conflicto muy fuerte. Y esperemos que si hay armamento nuclear solo sea táctico, que no sea, digamos, destructivo. Pero en estos momentos hasta los tácticos deben ser terriblemente destructivos. Hay que irse preparando, y hace tiempo que lo digo. Que puede no pasar, genial. ¿Qué sucede? Que te coja preparado. Profesor, se nos voló el tiempo. Como siempre, haremos una segunda parte de estos arcanos mayores, que hay tanto que descifrar y descodificar, que esto es un auténtico laberinto del conocimiento, ¿eh? Sí. Hablaremos de los anillos del eterno retorno, si tenemos un poco de tiempo, para explicar un poco cuál era esta teoría cátara basada, digamos, en los arcanos mayores del tarot. Perfecto, pues así lo haremos. Amigos y amigas, es que el tiempo nos ha volado. Y después tengo compañeros de la radio que vienen detrás que me dicen, oye, es que no te comas el tiempo nuestro. Y es verdad. Lo intentamos. Tristán Castell de Pinós, como siempre, un placer. Compañero, amigo, escritor, investigador. Venga, espero, ¿me entiendes?, no haber sorprendido en demasía con esta, digamos, visión. Digamos, es como si me hubieran de alguna forma dado el orden para que yo leyera ese orden, y eso es lo que he hecho. Simplemente no pretendo ser un gran tarotista ni un gran previsor del futuro, pero aquí está. Yo confío siempre en los elementos que vienen de otra parte, que muchas veces están por encima de nuestra voluntad y de nuestro deseo. Muchísimas gracias. Y amigos y amigas, ya sabéis, no paran de enviarnos información, señales. No son casualidades, son causalidades. Lo dije, el Mesías está en el paralelo 13 y el Anticristo en el 40. Cada uno que investigue y saque sus propias conclusiones.